Tercer bloque de esto que se llama versión beta, por supuesto aquí en Mandinga, en Gorriti 141, como siempre que nos recibe, y en este caso vamos a estar hablando con otro de los candidatos. En este caso le hemos invitado a Ángel Sarmiento. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a versión beta. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero y principal, queremos que nos comentéis acerca de esta candidatura, cómo surge, por qué presentarte. Sabemos que sos un hombre que ha venido trabajando en la función pública y por allí desde la función pública es más fácil dar respuesta a la gente. Sí. ¿Por qué sumarte o proponerte para un cargo legislativo que por ahí el armado de la norma no es tan, no sé si la palabra es redituable, no es tan directo tal vez para dar soluciones? Mira, fíjate, yo fui casi 11 años funcionario. Sí. Me tocó estar a cargo de áreas realmente muy complejas. Casi todos tenían que ver con situaciones de vulnerabilidad o personas que se encuentran privadas de libertad y qué pasaba con sus familias, o las comunidades indígenas y la regularización de sus tierras, o Tierra y Hábitat, que es el lugar donde las familias más carentes y más vulnerables iban a buscar una respuesta para poder construir su hogar. Y vos te das cuenta que muchas veces es una función muy ingrata, digamos, porque si bien es cierto que tu tarea tiene que ver con regularizar, con dar una solución que generalmente es para toda la vida, sí, no alcanza. Entonces, son más los salteños a los que les tenés que decir no se puede, tienen que ir a un sorteo, es imposible, tengan paciencia, esperen, presenten los requisitos, cumplan con los trámites. Entonces ya el año pasado nosotros en la última etapa de la transición de Tierra y Hábitat al IPB, empezamos a pensar con el equipo de trabajo que me acompañaba un proyecto, ver de qué manera podíamos nosotros darle solución a estos salteños en las distintas áreas. Y paralelamente con eso empezamos junto con Miguel Isa a caminar por la provincia, por la ciudad, para ver de qué manera construíamos políticas públicas reales, concretas, tangibles, que den respuestas efectivas a problemas que tienen los salteños. Y nos encontramos con 4 problemas gravísimos, comunes en prácticamente todos los barrios, en todos los pueblos, y que tienen que ver con 4 temas que nos parecen importantes, y a partir de eso empezamos a trabajar para ver cómo encontrábamos una respuesta. Los temas son trabajo, fundamentalmente, techo, seguridad, y otra que tiene que ver con los derechos de la mujer y la vulnerabilidad que tienen las mujeres. Y a partir de ahí empezamos, Miguel obviamente con un equipo técnico, a elaborar propuestas de gobierno, y nosotros con un pequeño equipo de trabajo a trabajar en cómo le dábamos respuesta desde algunos de los resortes que tenía el Estado, particularmente habíamos pensado en la legislatura, y entendimos de que hacen falta herramientas legales para que un proyecto político, ejecutivo, se lleve a cargo y tenga éxito y le dé respuesta real y concreta a esta situación. Y así aparecieron los 4 ejes de campaña con lo que venimos visitando los barrios y contándole a los vecinos, que son alquiler social, sí, el seguro alimentario, los centros de cuidados complejos, y el otro tiene que ver con mi barrio y mi trabajo. Bueno, el primero que nombraste a mí me llamó mucho la atención, me parece que tal vez es el más interesante que hayas escuchado, justamente el del alquiler social, porque va directamente a una necesidad. Hay mucha gente que busca, que están necesitando un lugar y no puede acceder porque los alquileres son carísimos, no reúnen los requisitos, y la propuesta que tenés es muy buena. Contá de qué se trata. Mira, tiene que ver, en síntesis, con la posibilidad de subsidiar el primer año de alquiler a las familias más vulnerables o carentes de recursos. Y acá empiezan a surgir un montón de peros y de cuestiones, ¿no? Sí. Decía, otra vez más subsidio, ¿por qué? Asistencialismo. ¿Por qué no trabajan estos vagos? Yo que me dé el lomo todo el día laburando y no le pido nada a nadie. Bueno, lo que sucede en realidad es que hay una enorme cantidad de salteños que hoy no pueden acceder a inscribirse al Instituto Provincial de la Vivienda porque no cumplen los requisitos, o porque no tienen ingresos, o porque no pueden pagar el alquiler, y se ven obligados, expulsados por la situación que están viviendo, a poblar los asentamientos que tiene la ciudad, lo que genera una enorme cantidad de gastos a cualquier gobierno municipal o provincial, pero además, y lo más preocupante, es que genera situaciones de inequidad gravísimas para los sectores más vulnerables. Yo soy un enemigo de los asentamientos, porque pone en una situación mucho más compleja a los más pobres y vulnerables, que son los que son empujados por la necesidad a poblar esos lugares. Alquiler social viene a darle una respuesta a esto,
le va a permitir a estas familias que perciban entre 0 y 1 salario mínimo vital y móvil, que difícilmente pueda pagar una cuota del IPB, que está en el orden de los 4 o 5 mil pesos. La gente va a tener que elegir, si tuviera la suerte de tener una vivienda, de o comer o pagar la vivienda, digamos. Y en ese plazo nosotros tenemos que empezar a trabajar con las herramientas que ya tiene el Poder Ejecutivo para empezar a dar una respuesta concreta, real y definitiva, que puede ser un terreno, puede ser una vivienda, al cabo del tercer año cuando termine el contrato de alquiler. Esto permite que la familia pueda planificar, el Estado asiste a estas familias más vulnerables y le da la oportunidad de que puedan vivir en dignidad y con condiciones de regularidad, pero además con normas concretas y factibles y cumplibles. Hoy muchas familias que alquilan en los barrios de alrededor de nuestra ciudad no tienen contrato de alquiler. Totalmente. Por lo tanto, están expuestos a que se los expulse en cualquier momento, a que les aumenten cuando tengan ganas, a que se vayan cuando quieren. Entonces empezamos a juntarnos con una gran cantidad de interesados y de organismos. De hecho, nos juntamos también con la gente de la Fundación Techo, que trabaja mucho en el tema del desarrollo de los barrios populares o de los asentamientos. La intención es que pongamos sobre la mesa esto, lo discutamos, lo debatamos y no pongamos más a estos pobres bajo la alfombra, porque hoy parece que no tendríamos esta necesidad porque son personas que no pueden inscribirse en el IPB porque no pueden cumplir algunos requisitos. ¿Qué pasa con una mamá que se divorcia o que la abandona la pareja y se queda con 2 o 3 niños con el apellido del papá? ¿Puede inscribirse para recibir una vivienda? Si no tiene el trámite definitivo de tenencia o de cuidados personales, no lo puede hacer. Claro. Tiene que ir a una defensoría oficial. En esa defensoría oficial va a esperar 1 año, 2 años, con suerte, para que le salga una sentencia. Estamos hablando de personas vulnerables, de personas carentes de recursos, de personas, de mamás, muchas veces, que solamente subsisten con la asignación universal por hijo y algún que otro plan, que si tiene la suerte de poder cobrarlo, que no puede salir a buscar trabajo porque no tiene techo, porque no tiene dónde dejar a sus hijos, porque no tiene dónde dejarlos con cuidado y cobijo, porque no le puede dar una vida digna. O sea, hay un sector enorme de nuestra sociedad que necesita imperiosamente del Estado para que el Estado le dé una oportunidad. Y una vez que le da la oportunidad, ellos se puedan desarrollar. Alquiler social también va a tener la posibilidad de regular las cuestiones de alquileres. Esto nos planteaban los muchachos de Techo, nos dicen, tenemos miedo de que se disparen los precios de los alquileres. Bueno, lo debemos regular. La norma debe ser completa, debe ser compleja, debe también, ¿por qué no?, generar un plan para que aquellas familias que no son en la extrema necesidad, pero no les alcanza para pagar el mes de depósito, el mes de garantía, puedan financiarlo a través de esta ley y que el Estado le permita a esa familia poder tener un techo digno y tener condiciones de vida que le puedan brindar calidad de vida a esa familia. Acabas de decir el tema de regular, por así también un tema de alquiler. Y la verdad es que eso puede llegar a alterar también a los empresarios, no sé si son empresarios exactamente, aquellos que son dueños por ahí de inmobiliarias y todo eso, pero que van a decir, espera, estás metiéndote con una actividad que me es propia y que por ahí la regulo de este otro lado, con los precios ya del dólar o cosas por el estilo. Nosotros lo que creemos es que tenemos que regular para evitar la especulación. Ahora, si va a participar el Estado, si el Estado va a generar, nosotros entendemos que presupuestariamente podría el Estado en el primer año de funcionamiento de esta ley subsidiar 1.000 familias en alquiler social. Si el Estado va a intervenir con 1.000 familias en subsidio, claramente tiene que evitar la especulación. Nosotros no somos ajenos a que entendemos cuáles son las leyes del mercado, pero sí, sin lugar a dudas, tenemos que evitar que esa especulación perjudique a los más necesitados. Cuando el Estado interviene, tiene que proteger al más débil. En este caso va a ser el que tenga acceso a alquiler social, y eso claramente se puede regular. Bien. Otro de los temas que estabas planteando tiene que ver también con el tema alimentario. ¿De qué se trata la propuesta en sí? Hoy estamos en medios nacionales y en la provincia lo ha hecho, declarando la emergencia alimentaria, y acá se ha dedicado el plan alimentario salteño, que significa un enorme aumento de erogación de fondos para la contención alimentaria de los más pobres de nuestro país y de nuestra provincia.
Primero, que ya es una vergüenza en este gobierno nacional que en un país donde producimos alimentos para 450 millones de personas tengamos que decretar o sacar una ley declarando la emergencia alimentaria. Pero además porque nosotros creemos que el niño tiene que volver a comer a la casa. Sí. Cuando vos aumentás las partidas presupuestarias para que vayan a los merenderos, a los comedores, a las escuelas, que se le den refuerzo de comidas a través de una colación o qué sé yo, no estamos en contra. Pero sí creemos que podríamos tranquilamente crear un seguro alimentario incorporándolo a la tarjeta social que hoy tiene una familia y que sea la mamá la que determine lo que le va a dar de comer a esa familia, que el niño pueda comer en la casa y que sea allí donde reciba todos sus alimentos y que se pueda garantizar en los niños de la primera y temprana edad, entre los 0 y los 5 años, que es el momento que debemos tener más cuidado con nuestros niños, sean ellos bien alimentados, que perciban las 4 comidas en su casa y que sea su familia la que se los provea. A mí me parece que de esa manera nosotros vamos primero a colaborar con la familia, vamos a colaborar utilizando los mismos fondos. No se trata de crear fondos nuevos, son los fondos que hoy el Estado va a destinar a este plan de emergencia alimentaria, pero que sean las mamás las que determinen la manera de que van a alimentar a sus hijos y sea en sus hogares. Me parece que eso es fundamental. Nosotros tenemos en resguardo de nuestros niños hacerles todavía ver que en la casa la mamá o el papá, si existe, porque muchas veces no está, ¿sí?, se puede tener la atención que debe y la formación que debe tener un niño. A partir de allí creemos que vamos a colaborar para una sociedad mucho mejor para todos. Y dentro de esta propuesta que estás estableciendo, ¿hay alguna alternativa como de capacitación? Porque recuerdo hacer en el año 2000, cuando tuvimos la crisis básicamente económica, una de las tantas que tuvo este país, fue el boom de la soja también, y se hablaba mucho de la soja, pero la gente no sabía cómo prepararla, sabiendo que era barata, que era un alimento que era bueno, que era nutritivo, pero no sabían qué hacer. Tuvieron que empezar sobre la marcha a ver cómo enseñarle a la gente. Lo que me planteas está copado, está bueno de decir, le demos también la posibilidad, pero también debe haber como una red de decir, le enseñamos también cómo producir, qué pueden cocinar para darles una mejor nutriente a los chicos también. Sí, de hecho, la provincia tiene un programa que lleva adelante a través del Ministerio de Asuntos Indígenas y Acción Social, donde se le enseña a la mamá de qué manera hacer que lo poco o mucho que puedan tener rinda lo mejor posible. Esto nosotros lo tenemos que entender que son medidas paliativas en un momento, en un contexto donde hoy tenemos una grave situación alimentaria. Fundamentalmente, y lo que sustenta todo esto y que es el fin último al que tenemos que empujar, tiene que ver claramente con la generación de trabajo, digamos. La provincia de Salta en particular tiene que avanzar hacia crear mayor cantidad de puestos genuinos de trabajo, empleos reales que les permitan a las familias poder subsistir por ellos mismos. Fíjate que nosotros estamos hablando de 2 proyectos de ley que son una solución paliativa para una situación de emergencia que estamos viviendo hoy en nuestro país. Pero si yo te digo que a esa familia, en vez de que hoy sobrevive con 2 asignaciones universales y un plan, podemos capacitarlo y generarle a través del emprendedurismo y del financiamiento de su emprendimiento, que se transforme en una emprendedora que pueda llevar adelante su trabajo, y por qué no en una pequeña y mediana empresa. Cuando tenga un trabajo, cuando genere un trabajo, claramente no va a necesitar esto, ¿sí? Porque no va a estar dentro del margen de los estados de necesidad que nosotros tenemos que cubrir para no tener salteños de primera y salteños de segunda. Son muchas las maneras que puede intervenir la legislatura para fortalecer una política pública que lleve adelante el Ejecutivo, que permita, por ejemplo, que se generen los 22.000 puestos de trabajo que plantea Miguel. Nosotros estamos convencidos que trabajando en conjunto con proyectos o herramientas legislativas que permitan el fomento de la instalación de industria, la condonación de algunos impuestos para que se instalen industrias reales, que la materia prima sea industrializada o tenga una etapa obligatoria de industrialización en la provincia. Todas estas herramientas que nosotros estamos planteando y que claramente las expone nuestro candidato a gobernador, la hemos visto
no en países extraños a los nuestros. Hay ejemplos a seguir en San Luis, por ejemplo, que tiene una desocupación de un solo dígito. Hay ejemplos a seguir en Jujuy, que tiene una primera etapa de industrialización del litio dentro de su provincia. Avanzar con el polo tecnológico, que si bien nunca ha sido reglamentado, tiene que tener una herramienta y una estructura que puede generar trabajo genuino. ¿Dónde lo hemos visto esto? En Cochabamba lo hemos visto, donde genera exportación de software por más de 120 millones de dólares. Hay una gran cantidad de herramientas que pueden plantearse en la legislatura y que pueden coadyuvar a que el planteo final político, ejecutivo que hace nuestro candidato a gobernador Miguel Issa genere estos 22.000 puestos de trabajo que además van a solucionar una enorme cantidad de problemas que hoy tienen los salteños por falta de empleo. A esa Cámara, Ángel, contanos por qué los salteños tienen que votarte, en pocas palabras. Porque tenemos proyectos reales, porque tenemos ideas claras, porque sabemos cuáles son las necesidades de los salteños y hemos pensado muchísimo en las propuestas que van a solucionar los problemas reales que ellos tienen hoy. Ángel, muchas gracias por haber venido. Ángel Sarmiento, en este caso también precandidato. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.